Buenos días, soy Luis Gutiérrez Porcel. El día de hoy me gustaría hablar sobre cambio climático, si es real, si es ficticio y cuáles podrían ser las acciones de política pública que podríamos emplear como país. Las interrogantes que voy a tratar de responder son: ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? ¿Cuáles serían las consecuencias y costos del cambio climático? ¿Cómo afectaría esto a México? ¿Qué podríamos hacer para combatirlo? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Qué debemos de hacer? Y finalmente, tener algunas conclusiones. ¿Qué es el cambio climático? Para empezar, es uno de los principales desafíos que tenemos en el siglo XXI. Se refiere al calentamiento global. Las temperaturas han ido en aumento desde finales del siglo XIX. Como se puede ver en esta gráfica, tenemos nosotros una tendencia hacia el aumento, con un marcado incremento a partir de los años 50. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Un grupo de investigadores propone que las causas son enteramente de origen físico, tales como las exhalaciones solares, las erupciones volcánicas. Otro grupo de investigadores sugiere que las causas no son tan solo físicas, sino también humanas, en especial por las emisiones de gases de efecto invernadero, por el uso de los combustibles fósiles, la deforestación y las actividades agrícolas y ganaderas. El debate ha sido vigoroso. Los proponentes de las causas físicas dicen que el cambio climático va a suceder, hagamos lo que hagamos, por lo que entonces no hay necesidad de hacer nada. Por el otro lado, los que piensan que las actividades humanas contribuyen al cambio climático proponen que sí podemos hacer algo, en especial disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo prepararnos. Aquí podemos ver nosotros en esta gráfica lo que viene a ser los cambios en la temperatura en el hemisferio norte a partir de 1880 hasta el 2006. Como pueden ustedes observar, la gráfica va en ascenso. Si nosotros tratamos de explicar esto exclusivamente por causas meteorológicas, por causas físicas, vemos nosotros que a partir de finales del siglo XIX las curvas empiezan a separarse. Sin embargo, si añadimos nosotros en la variable explicativa la conducta humana, vemos nosotros en esta curva amarilla cómo empieza a explicar con un alto grado de correlación el aumento en la temperatura del hemisferio norte. Las causas humanas probablemente sí contribuyen al cambio climático. Existe cada vez más consenso de que sí hay evidencia científica que explica el aumento en la temperatura del calentamiento global. La mayor parte del calentamiento en los últimos 50 años es atribuible al hombre. El destacado economista Nicolás Stern publicó en el 2006 su informe sobre el impacto del cambio climático y el calentamiento global sobre la economía mundial, concluyendo que las pruebas científicas son incuestionables. El cambio climático constituye una amenaza mundial que exige asimismo una respuesta mundial. Su conclusión es que los beneficios de adoptar medidas correctivas superan por creces los costos económicos de no hacer nada. El Premio Nobel de la Paz en el 2007 fue otorgado a los difusores de los peligros del cambio climático, encabezados por Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. México contribuye con el 1.4% del total global de las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles. Aquí podemos observar en esta gráfica la posición de México. México es el 16º en el mundo por emisiones de gases de efecto invernadero por quema de hidrocarburos y es el primero en América Latina. ¿Cuáles serían las consecuencias del cambio climático? De acuerdo al informe Stern, la temperatura media del planeta experimentaría un aumento de más de 2 grados centígrados para el 2035 y a un plazo más largo tendría un incremento superior a los 5 grados centígrados. Este aumento sería muy peligroso, puesto que equivaldría al cambio ocurrido en la temperatura media desde la última glaciación hasta nuestros días. Transformaría por completo la geografía y la economía global. Habría cambios en los asentamientos humanos, la producción,
las relaciones entre los países y el medio ambiente. Todos los países se verían afectados, pero los que sufrirían más serían los más pobres, a pesar de que son los que menos han contribuido al cambio climático. ¿Cuáles son los costos del cambio climático? Para empezar, el cambio climático contribuye a los desastres naturales. El costo de los cambios en las condiciones meteorológicas han ido en aumento, tales como los huracanes, los tornados, las tormentas, inundaciones y sequías. Aquí lo podemos ver en esta gráfica de desastres naturales en el mundo desde 1950 hasta 2006. Vean ustedes esta gráfica cuya tendencia va hacia arriba. ¿Cuáles son las perspectivas? Si no se adoptan las medidas necesarias para contrarrestar el cambio climático, aparte del aumento progresivo en la magnitud e intensidad de los desastres naturales, habría un mayor riesgo en cambios repentinos en el clima que afectarían grandes regiones en el mundo, tales como glaciación, calentamiento extremo, produciendo rápido derretimiento de las capas polares, aumento de casi 1 metro en el nivel del mar. ¿Cuáles serían los efectos de todo esto? Primeramente, reducción al acceso al agua, reducción y encarecimiento de los alimentos por la alteración en los ciclos de producción, aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes, tormentas y sequías, deterioración en la salud humana, tales como enfermedades endémicas, respiratorias, de la piel, disrupción económica y social similares a la de las últimas grandes guerras mundiales y la Gran Depresión. ¿Cuáles serían los costos de las dos opciones? De acuerdo con el informe Stern, los costos de no hacer nada ascenderían al 5% como un mínimo y hasta el 20% del Producto Interno Bruto mundial. Hacer algo como reducir las emisiones de gases de efectos invernaderos ascendería alrededor de un 0.1% al 1% del Producto Interno Bruto global. Las medidas se tendrían que empezar a adoptar ya, puesto que las inversiones realizadas en los próximos 10 a 20 años van a tener un profundo impacto sobre el clima durante la segunda parte del siglo XXI y del siglo XXII. Antes se pensaba que la cuestión clave era decidir si las causas eran físicas o también las causas de la conducta humana ocasionaban este cambio climático. Sin embargo, a partir del informe Stern, se ha pensado de manera diferente. Ahora el planteamiento es el siguiente: ¿qué es lo que nos puede pasar si no hacemos nada? ¿Y qué es lo que nos puede pasar si hacemos algo? Efectivamente, vivimos en un mar de incertidumbre. Lo importante es ver cuál va a ser el costo si acertamos y cuál va a ser el costo si nos equivocamos. Aquí lo podemos ver en el siguiente árbol de decisiones. La decisión es no hacer nada o hacer algo. Si no hacemos nada, pueden suceder dos alternativas. Una, de que no sucede el cambio climático por motivos humanos, y de que sí sucede el cambio climático por motivos humanos. Si hacemos algo, también pueden suceder las dos alternativas. No sucede el cambio climático por motivos humanos, solamente por motivos físicos, y sí sucede. Ahora, pasemos nosotros a no hacer nada y la conducta humana no afecta el cambio climático. Bueno, aquí estamos en una situación de que no hay ningún costo. Vamos a pensar ahora si hacemos algo y sucede el cambio climático por cuestiones humanas. Bueno, básicamente estamos en una situación de pocos costos porque tuvimos nosotros la oportunidad de resolver algunos de los problemas ocasionados por el calentamiento global por causas humanas. Lo importante es que si no hacemos nada y resulta de que el cambio climático sí es afectado por la conducta humana, el costo va a ser enorme. 300 millones de gente van a ser desplazadas en el mundo y por lo menos el 20% del PIB global se va a perder. ¿Cuál podría ser el costo si nos equivocamos nosotros al hacer algo y no sucede el calentamiento global por causas humanas? Pues solamente perderíamos nosotros alrededor de 1% del PIB anual. La cuestión clave es minimizar el mayor costo. No importa quién tenga la razón, puesto lo que hay que evitar es el riesgo mayor. Esto es actuar ya como si la conducta humana estuviese afectando el calentamiento global.
pues constituye el costo mayor. Es como comprar un seguro para evitar un gran accidente. En otras palabras, no importa si las actividades humanas contribuyen o no al calentamiento global, puesto que no podemos aceptar de manera pasiva el tremendo costo de una catástrofe económica y social de alta probabilidad. No te vayas a perder la segunda parte de esta charla, en donde vamos a ver las consecuencias para América Latina del calentamiento global, lo que puede hacer México, lo que debe de hacer México, el desarrollo sustentable y las conclusiones.